Cuando vemos de cerca los trabajos, nos damos cuenta que verdaderamente el Tati Iraca está presentando una ensara de Entambatilanga del tiempo Congo o tiempo de la colonia. El coral como parte importante para transmitir la fuerza a los enquisis malongos o enquisis de ensambi, según sea utilizada para lo que el gangulero o el palero o el mayumbero lo necesite. La flecha de San Norberto Chosi, Guatariamba, para que tenga la persona problema con la justicia. Otra pieza que aparece aquí que nos vamos a mantener en un tabú, los diferentes clavos de línea o yunta, la escalera para alcanzar directo a esa persona, la tijera como medio de cortar las corrientes de los espíritus que posee el enemigo de Nsambi. Y así, unido esta fuerza de Indoquín, de Centella, de Cubayende, de propio Sasi Siete Rayos en la representación de la Matari, junto al embele o machete que tiene el Tata. Estas piezas constituyen el poder y la fuerza que lleva el Inquisi Malongo, el espíritu. O sea, para ser más claro y sencillo a ustedes, cuando ustedes hacen una patipemba o signos mágicos, o una firma como es conocida quizás por muchos de ustedes, usted tiene que entregarle al espíritu la fuerza y el poder materializado. Esto significa de que usted tiene que entregar un embele de verdad, usted tiene que entregar los clavos de línea de verdad, usted tiene que entregar la embamba mocondó al espíritu para después que usted está arreando o arree, ellos espiritual materializado, arreen y trabajen con las mismas piezas que aparecen en la ensara. No podemos pintar una firma, pintamos la firma y ya tú vas por ahí para allá que yo te mando. No es así. Esto funciona de esta manera. De esta manera quiero que lo aprendan aquel que quiere o que está interesado en esto, para que vaya por un buen camino, para que ustedes presenten un trabajo delante de cualquiera, ya, y es más que sepa, y diga, usted está haciendo un buen trabajo. En modo que tienen los ganguleros de trabajar son diferentes en cada Munanzo Congo. Este Munanzo goza de un gran prestigio por la belleza de sus ensaras o trabajos que han sido guardadas a través de cientos de años, traído por el Tati Iraca con la cartilla de Cuba. Esto no es un cuento, ni una historia, ni nada. Esto son cosas verdaderas en esta religión y yo se las enseño a ustedes para que puedan así poder aprender lo que representa las reglas congas del palo monte o palo mayumbi. Esto es muy conflictivo. Siempre que usted haga cualquier trabajo tiene que ser palero, tiene que ser tata o yayi, porque hay yayi que tienen, como dicen, beroco o cojones, como dicen, y pueden hacer un tipo de trabajo esto cuando es una yayi verdadera. Ahora, si es una yayi de esa habladora y chismosa y eso no lo puede hacer. Pero ahora el palero unió todas las empembas que estaban prendidas en los diferentes espacios y firmas. Esto representa en la religión de que usted va a unir todas esas fuerzas en una para mandar o arrear los inquisis malongos
que usted ha estado trabajando y acumulando estas fuerzas malas para poderlas transmitir o arrear a la persona, al enemigo que nos está haciendo brujería a nosotros. Claro que no recomendamos a nadie que haga buenos ni malos trabajos, simplemente dramatizamos escenas folclóricas y de este modo podrá darse cuenta cómo trabaja esta religión. Aquellos que son ganguleros, aquellos que son paleros o mayumberos, pues tendrán una opción más en su aprendizaje para ellos poder trabajar estas formas primitivas. Si usted tiene una enganga, usted tiene que tener guardieros. Los guardieros le dan la oportunidad de que usted los pueda llevar para donde usted quiera. Usted puede llevar esos guardieros para el monte o los puede llevar al cementerio porque son fáciles de llevar. Usted no puede llevar la enganga para el cementerio a trabajar, porque imagínese usted puede llevar un guardiero, presentar una patipemba o un signo y así recoger el espíritu junto a una empaca de ensara, un tarro más pequeño que cabe en el bolsillo y que lleva diferentes cosas de la enganga, y así ese tarro o empaca va a servir para llevarlo a cualquier sitio a hacer un buen trabajo o a hacer un mal trabajo. Las creencias del palero es de que existe la vida después de la muerte, de que usted vuelve a reencarnar en otra persona y viene a purificar ese espíritu que muchas veces se dedicó a hacer daño, porque hay quien no es palero, pero es más malo que un palero. 10 veces los conozco yo, que no ayudan a nadie, que son habladores sin vergüenza, que si te pueden tumbar $10 te lo tumban, si te pueden tumbar 20 mejor para ellos. Y van a la iglesia, eso los conozco yo. Y ustedes lo deben conocer también. Van a pedir perdón por todo el mal que hacen en la semana, pero cuando vuelve a caer el lunes vuelven a hacer mal y no son paleros. Imagínate esa gente de palero. Para allá, para allá. No, cosa mala está los mundos. El mundo va a acabar. Eso lo dicen carajo, dicen los enfumbes, dicen de enganga. Si usted siente que sus corrientes se han ido, sus corrientes materiales y espirituales, usted tiene que recobrar todo lo que usted ha tenido. Traerlo a usted de nuevo para que esas corrientes vuelvan a usted y esos espíritus se acerquen y puedan transmitirle lo que ellos quieran transmitirle. Yo cuando era joven, yo iba por ahí, veía a cualquier persona y le decía 3 o 4 cosas que tenía que decirle. Yo no los conocía, ni ellos me conocían a mí. Y muchas veces me decía, ¿cómo es que tú sabes eso? Le digo, bueno, no sé, me están diciendo, yo le digo a usted. Eso es desarrollar al espíritu. En misas espirituales se desarrollan los espíritus. Cuando usted entra a esta religión, va a materializar, porque siempre que se le da sacrificio de animales a los espíritus y los espíritus hurian o comen sangre, ya estos son espíritus materializados, espíritus que creen que están vivos, pero ellos saben que están muertos, pero se comportan como si estuvieran vivos esos espíritus. Por eso muchas personas ven espíritus como si estuviera ahí mismo. Esas personas son espíritus materializados que no quieren dejar el plano tierra. De todo, yo puedo decir que sé un poco. Y eso me ha ayudado a yo, cuando hago un trabajo, poder ver lo que se rodea alrededor de la ensara. Muchos paleros no reciben corrientes espirituales
otros no ven, otros no sienten. Y esto va a ser un problema, no cuando usted está ayudando directamente a una persona, sino cuando tiene una huanga o guerra, que usted le han mandado un espíritu, usted no sabe si dónde está el espíritu, cómo buscar el espíritu, qué fue lo que sucedió. Crear una forma primitiva de Intambatilanga no es muy fácil. Esto lleva dinero, lleva trabajo y lleva conocimiento. Si usted no tiene los conocimientos que usted tiene que tener para trabajar esta religión, no lo haga. Escríbalo todo, apréndalo y usted va a poder desenvolverse en este campo. Presento la Matari verdadera de Isasi Sasi 7 rayos. La hay de todos los tamaños. Esta es una de las Mataris buenas que existen, que lleva conmigo alrededor de 50 años. Fue encontrada en el monte de Sergi, cerca de San Antonio de los Baños. Encontrada en un desfiladero, 2 montañas y un río en el medio. Cuando usted tiene una enganga, esa piedra tiene que ser verdadera. Si no, su enganga no tiene corazón. Nunca puede faltar la Matari de enganga a su enganga que sea verdadera. No es que tenga esta forma, sino también es el pulido que ella tiene natural y el poder mágico que ella representa para su candango o cazuela de barro de Isasi Sasi 7 rayos. Yo creo muchas veces que construyen una enganga, muchos sin conocer cómo se construye, que ponen una piedra que no es la piedra que tienen que tener o la mataris, que no sabe cómo se construye adentro de la enganga y después quieren que su enganga haga lo que no hace. Que si mi enganga no hace, que si no hace, que si deja de hacer. Todo tiene que comenzar bien desde el principio. Lleva tiempo, pero se llega a hacer bien. El palero ripea el tabaco que ha echado humo. ¿Por qué se ripea siempre el tabaco? Porque eso te evita de que a usted le cojan las protecciones a cualquier sitio que usted va y fumó un tabaco y lo dejó. Siempre el verdadero palero ripea el tabaco y vira la jícara cuando bebe el aguardiente para que no quede residuo en ella y puedan coger ese residuo y hacer brujería o hacerle brujería. Usted puede ir a un Munanzo Congo y están esperando de que usted nada más se entretenga para hacerle una maldad. Esto subsiste así en todos los Munanzos Congo. Claro que hay munanzos de prestigio que no necesitan de tu espíritu ni necesitan, pero simplemente te lo hacen para joder. Tú sabes, para, como dicen los cubanos, para joderte bien jodido. En este mundo religioso es importante saber las trampas que le pueden hacer y usted saber cómo hacer las trampas también. Por eso siempre recomendamos que tenga mucho cuidado a los munanzos que ustedes visitan. Y yo sé que mucha gente aquí no visita ningún munanzo, que esos viven encerrados en su propia enganga y no van a casa de nadie. Por eso dicen, Abelino de la Cueva, ¿quién te vio? ¿Quién te vio que te rayaron? ¿Quién vio cuando tú hiciste el primer sacrificio o cuando hiciste el rayamiento? ¿Tuviste personas que te acreditaron, tatas que son verdaderos, que te acreditan lo que usted hizo? Bueno, un salam aleikum para todos los tatas, tataditas, ya y en aquello.